Hey, qué pedo mis camaradas fieles a la República Popular China, ¿cómo andan? Yo ando de puta madre con un chingo de proyectos en la universidad, pero eso nunca me va a detener a darles un poco de sabiduría en este mundo todo loco lleno de conflictos. Entonces sin nada más que decir seguiremos con esta mentada de madre a todo el conflicto de Taiwán. Ayuda, he aceptado en mi corazón que Taiwán no es un país sino una provincia rebelde. Antes que empecemos, toda la información de este video, sean páginas y vídeos, serán dejados en la descripción para que lo calen por ustedes mismos. Sin nada más que decir, empecemos con este video tan estudiado que mi propia tarea. Al finalizar la guerra civil en 1949. Un gran postdata para entenderle a este pedo. Acá arriba estará saliendo la primera parte, para que le entiendan el contexto de lo que se viene XD, ahora sí ya no molestaré más. El Partido Comunista Chino enfrentó el reto de consolidar su autoridad en un país vasto y diverso. En 1950, el recién establecido gobierno comunista bajo Mao Zedong invadió el Tíbet, una región que tenía un gobierno autónomo desde la caída de la dinastía Qing, con una cultura y religión muy distintas al resto de China. La justificación fue la reunificación de territorios chinos, pero para el pueblo tibetano, la invasión fue una pérdida de su independencia y cultura. Las políticas comunistas llevaron a una represión cultural y religiosa severa, forzando una asimilación que aún hoy genera tensiones internacionales y resentimiento en la región. Tras establecer el control sobre el Tíbet, el régimen comunista chino buscó proyectar su influencia en la región, apoyando a Corea del Norte durante su invasión a Corea del Sur. Algún día también hablaremos sobre ese hermoso conflicto que aún sigue en nuestros días. Con el avance de las fuerzas de la ONU hacia la frontera china, Mao Zedong decidió enviar el ejército de voluntarios del pueblo para frenar el avance occidental y proteger su frontera. Esta intervención no solo detuvo el avance de las fuerzas de la ONU, sino que también reafirmó la posición de China como un actor clave en la geopolítica de la Guerra Fría, además de consolidar su relación con la Unión Soviética. Por ahora. Después de que el conflicto de Corea haya cesado, que por cierto un dato curioso en nuestros días, los cabrones aún siguen en guerra y esa vez no firmaron la paz sino una tregua, qué jodido es escuchar eso la verdad. En 1958, Mao lanzó el Gran Salto Adelante, un ambicioso plan para industrializar rápidamente China y transformarla en una potencia económica. Se promovió la colectivización de la agricultura y el establecimiento de comunas rurales, donde los agricultores fueron obligados a entregar sus tierras y trabajar en grandes colectivos. Además, Mao impulsó la creación de pequeños hornos de acero en las aldeas para acelerar la industrialización. El resultado fue un desastre económico. Las políticas colectivistas no solo destruyeron la estructura agrícola tradicional, sino que llevaron a errores en la administración y uso de los recursos. La producción agrícola se desplomó, y la falta de alimentos se convirtió en una hambruna devastadora. Entre 1959 y 1961, se estima que hasta 30 millones de personas murieron de hambre, convirtiendo el Gran Salto Adelante en una de las mayores tragedias humanas de la historia reciente. Este colapso provocó un debilitamiento del control de Mao y sembró dudas sobre su liderazgo dentro del Partido Comunista. Para reafirmar su control y purificar el país de ideologías contrarrevolucionarias, Mao inició en 1966 la Revolución Cultural, un movimiento que buscaba eliminar cualquier vestigio de capitalismo, tradición y pensamiento liberal. Mao promovió la movilización de la juventud a través de la Guardia Roja, una organización paramilitar compuesta principalmente por estudiantes fanáticamente leales. Los jóvenes de la Guardia Roja fueron alentados a denunciar, humillar y, en muchos casos, castigar físicamente a aquellos considerados enemigos de la revolución, incluidos maestros, intelectuales y hasta familiares. La Revolución Cultural arrasó con el patrimonio histórico y cultural chino. Templos, manuscritos antiguos, y obras de arte fueron destruidos sistemáticamente en un intento por erradicar lo que Mao llamó las 4 viejas. Estas eran: viejas ideas, cultura, costumbres y hábitos. La persecución de la cultura tradicional afectó profundamente la identidad china, y la destrucción del patrimonio material e inmaterial del país dejó una cicatriz duradera en la sociedad. Miles de personas, incluidas figuras prominentes del Partido Comunista, fueron torturadas, encarceladas o ejecutadas durante este periodo. De hecho, uno de los acusados en esta purga fue el padre del mismísimo Xi Jinping. Se calculó que entre 1 y 2 millones de personas murieron debido a la violencia política, y millones más fueron sometidas a humillaciones públicas, torturas o trabajos forzados en campos de reeducación.
Mao utilizó esta violencia para eliminar a sus rivales políticos y reforzar su liderazgo absoluto, aunque la devastación económica y social fue incalculable. Al terminar la revolución cultural en 1976, tras la muerte de Mao, China estaba devastada tanto social como económicamente. Los sistemas de educación y salud pública estaban en ruinas, la producción agrícola e industrial se había desplomado, y el país enfrentaba una grave crisis de recursos. La falta de educación y la pérdida de capital humano intelectuales, científicos y funcionarios capacitados generaron un retroceso que convirtió a China en una nación aislada y empobrecida, con un liderazgo político desacreditado a nivel mundial. En este contexto, algunas naciones llegaron a considerar a China como un estado fallido, debido a que el régimen comunista había llevado al país al borde del colapso. En 1978, Deng Xiaoping emergió como el líder del Partido Comunista Chino, iniciando una serie de reformas económicas que transformarían radicalmente a China. Deng comprendió que las políticas radicales de Mao Zedong habían llevado al país a una crisis económica y social. Para contrarrestar esto, introdujo un modelo de socialismo de mercado que permitió la inversión extranjera y la propiedad privada en ciertas áreas, estableciendo zonas económicas especiales, CE abreviado, en ciudades como Shanghái. Estas CE se convirtieron en laboratorios de liberalización económica, fomentando la llegada de capital extranjero y estimulando el crecimiento económico. Entre las reformas implementadas se encontraban la modernización de la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia y tecnología, lo que permitió a China recuperarse de las devastaciones sufridas durante la Revolución Cultural. Estas reformas resultaron en un crecimiento económico sin precedentes. China pasó de ser un país en crisis a ser la segunda economía más grande del mundo en pocos años. Con la apertura económica, China empezó a expandir su influencia globalmente, enfocándose en América Latina y África. A través de la iniciativa de la Franja y la Nueva Ruta de la Seda, lanzada en 2013, China ha invertido más de $1 billón en proyectos de infraestructura en diversos países, facilitando la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos y otras obras clave. Esta estrategia busca no solo conectar mercados, sino también fortalecer la influencia política y económica de China en el mundo. Por ejemplo, en América Latina, países como Brasil, Argentina y Venezuela han sido destinos clave para las inversiones chinas. Las inversiones en represas hidroeléctricas, minería y agricultura no solo han beneficiado a las economías locales, sino que también han permitido a China diversificar sus fuentes de recursos naturales y establecer relaciones diplomáticas estratégicas. Sin embargo, estas inversiones también han suscitado críticas sobre el aumento de la dependencia económica y la influencia política china en la región. Y en África, China se ha convertido en el mayor socio comercial de muchos países africanos, financiando proyectos de infraestructura vitales como carreteras y hospitales. A pesar de las críticas sobre la explotación y la nueva colonización, la presencia china en África ha proporcionado una alternativa a la inversión occidental, permitiendo a muchos países acceder a financiamiento que de otro modo no tendrían, haciendo que China se convierta en la segunda economía más fuerte del mundo por detrás del mismísimo Estados Unidos. Con la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, China entró en una nueva fase de mayor asertividad en su política exterior y un énfasis en el nacionalismo económico. Xi promovió el concepto del sueño chino, que aboga por el renacimiento nacional y la restauración de China como una gran potencia mundial. En este contexto, la iniciativa de la Franja y la Ruta fue ampliada, y China comenzó a fortalecer su presencia militar en diversas regiones, especialmente en el Mar de China Meridional, pero no estamos adelantando en ese aspecto. Uno de los proyectos más grandes de China promovido por el mismo Xi Jinping de hoy en día y que se habló anteriormente es la Nueva Ruta de la Seda, conocida también como la Iniciativa de la Franja y la Ruta o más abreviado BRI, fue lanzada por el presidente chino Xi Jinping en 2013. Este ambicioso proyecto busca reconfigurar las rutas comerciales a través de la creación de una vasta red de infraestructuras que conectan Asia, Europa y África, reviviendo la antigua Ruta de la Seda. La BRI tiene como objetivo mejorar la conectividad económica a través de la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos y otras infraestructuras. La idea es facilitar el comercio entre los países participantes, lo que contribuiría al crecimiento económico y al desarrollo regional. Desde su lanzamiento, China ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura en diversos países. Estos proyectos incluyen la construcción de puertos en Pakistán. Un ejemplo fue el puerto de Wada, ferrocarriles en África y carreteras en Asia Central.
La construcción de estas infraestructuras no solo facilita el comercio, sino que también refuerza la influencia de China en estas regiones. La BRI promueve la cooperación entre países en desarrollo y emergentes. China busca fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales a través de foros como el Foro de la Franja y la Ruta, donde se discuten proyectos conjuntos y se establecen acuerdos de cooperación. A medida que China busca diversificar sus fuentes de recursos naturales, la BRI le permite acceder a minerales, petróleo y otras materias primas en países ricos en recursos, como los de África y América Latina, básicamente un lavado de dinero pero a mayor escala XDDD. El grupo BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se consolidó en 2009 con la visión de crear un bloque de países emergentes que impulsara una alternativa al sistema económico liderado por Occidente. Dentro de este grupo, China tiene un papel central y, debido a su crecimiento económico acelerado, es el miembro con mayor influencia. Uno de los principales objetivos de los BRICS es reformar el sistema internacional, especialmente las instituciones dominadas por Estados Unidos y Europa, como el FMI y el Banco Mundial. China apoya esta iniciativa, pues busca reducir la influencia del dólar y reforzar el yuan como moneda internacional. China fue fundamental en la creación del nuevo Banco de Desarrollo NBD con sus siglas, destinado a financiar proyectos de infraestructura en países emergentes. Este banco, con sede en Shanghái, representa una alternativa a las instituciones de Occidente, permitiendo a China extender su influencia económica. A través de los BRICS, China fomenta el comercio y las inversiones en Asia, África y América Latina, complementando su iniciativa de la Franja y la Ruta. Así, China asegura acceso a mercados y recursos estratégicos, aumentando su liderazgo en regiones en desarrollo. El papel de China dentro de los BRICS no está exento de desafíos. Las tensiones con India y la complejidad de coordinar intereses diversos dentro del bloque representan obstáculos. Sin embargo, la creciente influencia de los BRICS, junto con el interés de otros países en unirse al grupo, podría solidificar su posición en la política internacional y permitir a China liderar una reforma del orden mundial en beneficio de los países emergentes. China sigue desempeñando un papel crucial en los BRICS, ampliando su alcance geopolítico y promoviendo un sistema internacional más inclusivo donde el poder esté menos concentrado en las potencias tradicionales. En febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a Ucrania, el conflicto generó reacciones globales inmediatas y sanciones económicas contundentes por parte de Occidente. Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados impusieron sanciones que incluyeron la exclusión de Rusia del sistema SWIFT, limitaciones comerciales, la congelación de activos y embargos en sectores estratégicos. Estas medidas buscaban debilitar la economía rusa y aislar diplomáticamente a Moscú. Sin embargo, el impacto no se limitó a Rusia, pues la interrupción en el suministro de recursos energéticos y el alza de precios afectaron a los mercados globales. Ante este escenario, China adoptó una postura de neutralidad estratégica, un enfoque que ha sido clave en su respuesta hacia la guerra en Ucrania. Sin condenar ni respaldar explícitamente a Rusia, China buscó equilibrar sus intereses económicos y diplomáticos, evitando alinearse abiertamente con Occidente o con Moscú. Desde el inicio del conflicto, Pekín enfatizó la importancia de una solución diplomática y de respetar la soberanía nacional de todos los países, una postura ambigua que le permitió mantenerse como un interlocutor viable en medio del conflicto. A pesar de sus llamados a la paz, China fortaleció su cooperación con Rusia, especialmente en sectores estratégicos. Rusia es una fuente crucial de energía para China, y, tras las sanciones occidentales, esta dependencia se intensificó. Moscú aumentó sus exportaciones de petróleo y gas hacia China a precios favorables, beneficiando a ambos países. China no solo aprovechó esta situación para asegurar un suministro energético estable y a menor costo, sino que también ayudó a Rusia a eludir ciertas restricciones al ofrecer alternativas comerciales en yuanes, una estrategia que refuerza su posición en la economía global. Además, se intensificaron los proyectos de infraestructura y comercio a través del gasoducto Poder de Siberia y los corredores económicos euroasiáticos que conectan ambos países. China, sin embargo, ha sido cuidadosa de no romper por completo sus relaciones con Estados Unidos y Europa. Las sanciones secundarias podrían afectar a las empresas chinas y limitar su acceso a los mercados occidentales, lo que podría debilitar su economía.
Por esta razón, Pekín ha evitado exportar armamento directamente a Rusia, aunque ha mantenido un intercambio limitado de tecnología dual y bienes no directamente militares. Esta estrategia le ha permitido mantener buenas relaciones comerciales con Occidente, mientras sigue ampliando sus lazos con Moscú. Desde una perspectiva estratégica, China ha aprovechado la guerra en Ucrania para fortalecer su posición en organizaciones multilaterales, como la Organización de Cooperación de Shanghái, OCDE. China se presenta como un mediador potencial en el conflicto, un papel que le permite posicionarse como un actor responsable y pacificador en el escenario global. Sin embargo, este papel ha sido recibido con escepticismo en Occidente, donde se cuestiona la imparcialidad de Pekín debido a su estrecha relación con Moscú. A pesar de ello, la mediación china en el conflicto se considera una oportunidad para expandir su influencia y proyectar su poder blando, demostrando que puede desempeñar un papel positivo en conflictos internacionales. A medida que la guerra en Ucrania se prolonga, China observa de cerca las respuestas militares y económicas de Occidente, especialmente en lo que respecta a su propia situación en Asia, en particular en el estrecho de Taiwán. Pekín ha intensificado su presencia militar en la región y ha estudiado las sanciones impuestas a Rusia como una advertencia para evitar errores que puedan desestabilizar su economía si decide tomar medidas más asertivas en Taiwán. Este escenario ha impulsado a China a acelerar su independencia tecnológica, desarrollar mercados alternativos y reducir su dependencia del dólar, lo que podría minimizar el impacto de sanciones similares en caso de un conflicto en el estrecho. Finalmente, el conflicto en Ucrania también ha influido en la política interna de China. La narrativa oficial del Partido Comunista Chino presenta a Occidente como una fuerza hostil, dispuesta a imponer sanciones y restricciones a los países que desafían su dominio. Esto ha reforzado el nacionalismo y ha dado legitimidad a las políticas de autarquía de Pekín. El estrecho de Taiwán es un punto crítico en la política y seguridad regional de Asia. Desde 1949, cuando los nacionalistas del Kuomintang escaparon a Taiwán tras perder la guerra civil china. Que pueden ver en el anterior video donde se explica más a fondo este pedo. Pekín ha reclamado la isla como parte de su territorio. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, China ha incrementado las presiones para la reunificación, incluida la amenaza de medidas militares. En particular, la creciente militarización china cerca de Taiwán y en el mar de China Meridional refleja el enfoque de Xi en aumentar el poder y la influencia de China en la región. El mar de China Meridional, una zona rica en recursos energéticos y una ruta clave para el comercio global, se ha convertido en un área de creciente importancia para China. Esta área es reclamada por múltiples países del sudeste asiático, como Vietnam, Filipinas y Malasia. Para reforzar su control, Pekín ha establecido instalaciones militares y construido islas artificiales en la región. Taiwán es particularmente importante, ya que su ubicación proporciona acceso directo a estas rutas marítimas, haciendo que el control de la isla sea una ventaja estratégica para China. Al reforzar su presencia en el mar, Pekín no solo asegura su acceso a recursos energéticos, sino que también desafía la influencia de Estados Unidos y sus aliados en Asia. El interés de China por Taiwán ha intensificado las tensiones con Estados Unidos, que sostiene un compromiso de apoyo a la isla a través de la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán en 2022 provocó una fuerte respuesta china, con maniobras militares y ejercicios en el estrecho. China ha advertido repetidamente a Washington que su apoyo a Taiwán juega con fuego. Desde la perspectiva de Pekín, la reunificación con Taiwán no es solo un tema territorial, sino parte de su estrategia para consolidarse como potencia mundial. A nivel diplomático, China ha ejercido presión sobre sus aliados para reducir el reconocimiento internacional de Taiwán como nación independiente. Hasta ahora, solo un pequeño grupo de países reconoce oficialmente a Taiwán, mientras que otros han adoptado una postura de una sola China. Además, Pekín utiliza su creciente poder económico como herramienta de influencia. Las represalias contra países y empresas que se acercan a Taiwán han sido comunes, enviando un mensaje claro de que China no tolerará desafíos a su autoridad. El conflicto en el estrecho de Taiwán es particularmente relevante para el sistema de suministro global, ya que Taiwán es líder en la fabricación de semiconductores avanzados. Las tensiones en esta región pueden afectar la estabilidad del mercado tecnológico y el desarrollo de nuevas tecnologías. Empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company tienen un papel dominante en la producción de chips esenciales para dispositivos electrónicos.
En mi opinión, la posibilidad de una reunificación entre China y Taiwán o un conflicto armado similar al de Ucrania depende de varios factores políticos, culturales y estratégicos. Históricamente, el distanciamiento cultural entre ambos ha sido profundo, en parte por el contexto de la Guerra Fría, que marcó a Taiwán con valores democráticos y capitalistas, mientras que China continental desarrollaba un sistema comunista y autoritario. Actualmente, los jóvenes en Taiwán se identifican cada vez más como taiwaneses en lugar de chinos, reforzando una identidad distinta y generando una resistencia social a cualquier intento de unificación forzada. Sin embargo, el interés de China en una reunificación no es solo cultural sino también estratégico. Controlar Taiwán le otorgaría a China una ventaja económica y militar en Asia, especialmente en el mar de China Meridional y sobre rutas comerciales clave. Aunque China ha usado presión diplomática y militar para aislar a Taiwán, un conflicto abierto podría arriesgar sus propias ambiciones globales y llevaría a un enfrentamiento directo con Estados Unidos y otros aliados, dada la importancia de Taiwán en la tecnología mundial y el equilibrio de poder en el Pacífico. Una solución pacífica no es medianamente imposible, pero depende de la gente de allá arriba, de los políticos chinos o en el contexto global. Por ahora, el conflicto parece más probable que una reunificación, debido a la resistencia taiwanesa y la inclinación de China hacia el uso de la fuerza como método de persuasión. Pero en fin, ya cada quien, yo no soy quien para dar un sermón. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Va a haber una reunificación o ya valimos verga? Los leeré en los comentarios.